Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy bienvenido a esta nueva edición de este Camino del Corazón. Estamos realizando el paso número 2 y vamos a ponernos en presencia del Señor para pedirle que Él nos asista con su gracia y podamos continuar introduciéndonos en esta especie de turismo interior que es esta propuesta del Camino del Corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y seremos creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con los dones del Espíritu Santo, danos a gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe ruega por nosotros. San José bendito, ruega por nosotros. Bueno, ¿cómo vamos a utilizar el material del camino del corazón? Estamos rezando, vamos a nuestro tiempo. Algunos pudieron hacer las entradas una por día, otros les han quedado entradas por orar y este video se puede mirar más adelante, ¿no? Cuando esté siendo publicado en este día domingo, porque es ejercicio espiritual en la vida cotidiana y buscamos formar nuestro corazón a nuestro tiempo y a nuestro ritmo, según el Espíritu Santo nos vaya generando esa sed y nos vaya pudiendo generar también la posibilidad de rezar, de encontrarnos con el Señor en la capilla de adoración, en el altar doméstico y realizar este camino del corazón. Bueno, vamos a encontrarnos hoy con el paso número 2. Que ustedes los pueden tener o en las fotocopias o en el material, en los libritos que hayan en la capilla de adoración, si los compraron o si los tienen ustedes. Recordemos que, bueno, en este paso número 2, de los 8 pasos que vamos a tener, es como la segunda semana de ejercicios espirituales, lleva por título El corazón humano inquieto y necesitado. Y el esquema para orientar este paso, esta semana de ejercicios espirituales, de camino del corazón, la palabra clave es despertar. Vamos a tratar de ubicar la misericordia de Dios en nuestras vidas y esa va a ser la palabra que va a mover toda nuestra semana. El objetivo es mirar aquello que mueve mi corazón, dónde estoy, qué cosas me mueven. Las claves actitudinales es el conocimiento interno y constatar y aprender, ¿no? ¿Qué es lo que pasa adentro de nuestro corazón, ahí en la puerta del corazón, y pedir luz al Señor para que Él vaya iluminando esto que quiere que descubramos en esta semana. Lo que se quiere obtener, que es el fruto, es orientar nuestra vida, y la dinámica interna del paso es de la desorientación a la orientación, y las coordenadas de mi existencia, para qué estoy, cuál es el sentido de mi vida, de mi historia, qué quiere Dios de mi vida en este momento. Aquí nosotros tenemos como un marco referencial que nos ayuda como a encuadrar la meditación de todo este segundo paso, de toda esta segunda semana de este camino del corazón. Anhelamos la felicidad y la buscamos por diversos caminos. Recibimos el don de Dios, el don de amar y vivir la vida con generosidad, y sin embargo muchas veces nos experimentamos pobres y desorientados, entre frustraciones y deseos profundos, incapaces de resolver nuestras crisis personales y de encontrar la paz interior. Proponemos aquí un itinerario de fe, de oración, de vida, adecuado para quien haga esta búsqueda interior. Reconoce su necesidad espiritual y quiere recibir a Jesucristo en el corazón. Es el camino de los humildes, donde la propia debilidad y vulnerabilidad no son un impedimento, sino más bien el mejor capital para el encuentro con un Dios que se inclina hacia el pobre. ¿Cuál es la dinámica interna del paso? ¿Qué es esto? A lo largo de la semana, ¿qué dinámica va a mover cada una de las entradas o cada una de las meditaciones preparadas para cada uno de los días, de los momentos de oración? Todos queremos amar y ser amados. Sin embargo, experimentamos que a menudo es muy difícil, lleno de malentendidos, porque, dice San Pablo en la carta a los Romanos, el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Todos hemos experimentado esto. A pesar de nuestro deseo de amar, de estar en armonía con los demás, de bienestar, de felicidad, ¿cuántas veces caemos en caminos mortales que dañan a los demás y nos destruyen? ¿Cuántos gestos, palabras, pensamientos
en vez de abrirnos a la vida, nos han llevado al camino de la muerte. El rechazo del amor puede ser tan fuerte en el egoísmo, el orgullo, el odio, el desprecio, que puede encerrarnos en nosotros mismos, separarnos de los demás y de Dios. Y este encierro conflicto, encierro infierno, conduce a la muerte. Como dice el libro del Deuteronomio: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él. Elegir a Cristo es elegir la vida. Dios no mira nuestros pecados, Dios mira nuestro corazón. Él mira nuestro amor, nuestro deseo de volver a Él, como nos lo cuenta Jesús en la parábola del hijo pródigo. Ya la vamos a leer y a compartir. Dice el Papa Francisco: la mirada de Jesús va más allá de los pecados y los prejuicios, y esto es importante, debemos entenderlo. La mirada de Jesús va más allá de los pecados y los prejuicios. Ve a la persona con los ojos de Dios. Esto lo decía en el Ángelus del 30 de octubre de 2016. Jesús da más importancia a la fe, al amor, que al cumplimiento de la ley. Ir y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿no? Entonces los invito en este momento a que podamos compartir juntos este texto del Evangelio de Lucas, que es la parábola del Padre Misericordioso o la parábola del Hijo Pródigo, como la aprendimos cuando éramos pequeños. Dice el texto en cuestión: Jesús dijo también: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa del padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo, contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Bueno, es la parábola del Padre Misericordioso del Evangelio de Lucas, capítulo 15, del versículo 11 en adelante. No vamos a proclamar, a leer la parte del hijo mayor, ¿no?, que lo conocemos. Jesús dijo también: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la herencia que me corresponde. Bueno, era una bendición tener muchos hijos en el pueblo de Israel, porque de ahí podía salir el Mesías, pero ciertamente es una maldición que un hijo te pida la herencia estando vivo. La herencia se cobra cuando uno muere. Y en ese momento no era el hijo mayor, era el hijo mayor el que administraba los bienes una vez que el padre faltaba, no era el hijo menor. O sea que todo está dado para hablar un poco de la impertinencia de este hijo menor que se creía con derechos. Bueno, y el padre, en vez de quejarse, dice: el padre les repartió los bienes. Es como que dividió la hacienda en 2, una parte para el hijo mayor y una parte para el hijo menor. Y se jubiló, ¿no? El padre se dedicó a no trabajar más, ya que un hijo se llevó parte de la herencia y el otro se habría quedado trabajando con la otra mitad. Ya no era más el dueño, sino que ya había repartido sus bienes. Pocos días después el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano.
O sea que la tenía bien pensado este muchacho, qué hacer con todo ese dinero. Y dice que malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Estamos siguiendo la traducción, si no sos de Argentina, del libro del Pueblo de Dios, ¿no? Que es la versión en español que presenta el Vaticano para la edición de la Sagrada Escritura en lengua española. Es la que figura en internet, en la página oficial del Vaticano, y es la que se ha elegido para los libros litúrgicos de aquí de la Argentina. Todos los textos que se proclaman de la palabra de Dios en la misa, en los bautismos, en los casamientos, en los responsos, en los demás sacramentos y sacramentales, están tomados de esta versión, de esta traducción, perdón, de la Sagrada Escritura. Bueno, para los que no son de acá. Y los que son de acá, aprender que por eso nos suena a lo mejor muy amable al oído, incluso si a los niños de catequesis le compramos esta versión, la del libro del Pueblo de Dios, es muy importante porque, bueno, nos vamos acostumbrando a una misma palabra o un mismo estilo literario, tanto en la liturgia como en la meditación personal. Pero se puede rezar con cualquier palabra de Dios. Bueno, lleva una vida licenciosa, es decir, se tomaba licencia. La licencia es algo que se pide eventualmente ante una situación. Si alguien está haciendo dieta, una licencia puede ser un permitido. Tomarse un helado o comerse algún postre, pero no se puede vivir una vida licenciosa, continuamente en licencia, sin trabajar, malgastando los bienes, comiendo mal, durmiendo hasta tarde, ¿no? Y justamente una licencia nos habla de que es algo eventual, esporádicamente. Este joven dice que gastó todo lo que tenía, ¿no? en esta vida licenciosa. Entonces se produce como un quiasmo, dicen los autores bíblicos, ¿no? Como una X, de tener mucha plata pasa a no tener nada. De comer mucha comida pasa a querer alimentarse con lo que comían los cerdos, ¿no? Y entonces dice que sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir las privaciones, ¿no? Parece que había aumentado el dólar, que no sé qué historia, que no se podían traer divisas del extranjero, y sufre privaciones, ¿no? Licencioso, privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Nosotros los chanchos, los cerdos, no tendríamos problema a lo mejor de cuidarlo, comemos los chorizos, comemos los codeguines, comemos el leverbush, hacemos la costelita de chancho, las costillitas, con el cuero se sabe hacer los cueritos con ajo y perejil, riquísimo, pero el judío no come cerdo, ¿no? Es un animal impuro. Por lo tanto, que un judío se ponga a cuidar un animal impuro tiene toda una implicancia de pureza ritual. Ese trabajo, podríamos decir que hasta teológicamente va en contra de lo que debería de hacer un judío practicante, un judío que se precie de seguir la Torá. Se pone el cuidado de los cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba, ¿no? En el campo, en el norte, yo soy de Malabrigo, cuando se criaba un chancho se le daba el suero de la leche y se le daba la basura, ¿no? El chancho comía la basura, no toda la mugre, pero sí lo que es de descarte. Él deseaba comer esa comida, como para meternos en situación, en esta composición del lugar. Entonces recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Interesante porque cuando pica el bagre, al hijo menor le empieza como a conmover el corazón. Muchas veces el tocar el fondo existencial abarca también todo nuestro aspecto somático, todo el aspecto de la carne. Tenía hambre y si se iba a trabajar con su papá de jornalero, al menos no le iba a faltar para comer. Bueno, entonces hace como un examen de conciencia. Aparentemente es la primera oportunidad en la que el hijo menor tiene un comportamiento como razonable y como sensato. No obra de modo insensato, sino que obra de modo sensato. Hace su examen de conciencia. Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, trátame, etc. Y algo muy loable de este hijo menor es que entonces, versículo 20, partió y volvió a la casa del padre. No es que en la mitad del camino decidió no volverse o irse para otra parte, vuelve a la casa del padre. Y después entonces se produce otro cambio. El padre, un anciano, que no sabía nada de su hijo, no existía el Instagram o el Facebook, o no había WhatsApp para que le avise que iba a volver, sabía que había salido de él, de su vida, ese hijo sabía que iba a volver.
Y ese padre que debería estar deprimido, tomando Lexotanil, tomando un Valium porque estaba mal para poder dormir, porque si no, por todo el drama existencial que tenía de perder la mitad de la fortuna y perder un hijo. Todo lo contrario, está brioso y sale cada mañana a otear el horizonte para encontrarse con ese hijo. Porque sabía que iba a volver. Porque él lo presentía desde lo más íntimo de sus entrañas. Era débil, era vulnerable y que iba a volver a casa donde lo podía acoger con amor y con ternura. Y por otra parte, ese niño, que dicen los autores que tendría alrededor de 17 años por distintos aspectos que van apareciendo en el texto, pero bueno, eso no es bíblico, sino que nos puede ayudar a ubicar el personaje de la parábola, que debería ser joven, jovial, lleno de bríos, vuelve prácticamente con la cola entre las piernas, ¿no? Vuelve deprimido, vuelve con la cola entre las piernas, sabiendo que lo que había hecho estaba mal y que tenía que enfrentarse al rostro de su padre. Y entonces, cuando su padre lo ve, dice, se conmovió profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Este conmoverse es muy interesante porque la palabra original en griego dice se le conmovieron las entrañas, se le conmovió el útero, y un varón, nosotros no tenemos útero, ¿no? Entonces, Dios, una comparación con Dios, que Dios es padre, pero también tiene entrañas de madre. Ama con amor entrañable. Es bellísimo esta imagen para descubrir este Dios que me mira con amor, lo veíamos en el paso 1, y que ahora se acerca, dice, lo abraza y lo besa. No sé si ustedes pasaron por una chanchería, incluso hoy cuando se hacen los criaderos de cerdo, el olor es muy fuerte y se impregna, ¿no? Y entonces el padre no temió como contagiarse de la impureza ritual de ese hijo que no cumplió la Torá. Recordemos que tocar a una persona que era impura, tocar a una persona que tocó un cadáver, tocar sangre, era un signo de impureza. La hemorroísa se acercó por atrás a Jesús y lo tocó, y Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y ella tuvo que decirlo con vergüenza porque sabía que convertía en impuro a la persona por tocarlo, por los flujos de sangre, por ejemplo. Y el Padre, Él se pone en contacto, como tantas veces hizo Jesús, que tocó al leproso, que tocó al ciego, y en vez de ser que tocó al endemoniado, que tocó a la hemorroísa, y en vez de ser contagiado, lo que Jesús hace es contagiar sanidad. A Jesús no le contagian la lepra, no le contagian la ceguera, no le contagian la impureza ritual, sino que es Jesús el que contagia sanidad y santidad. Y es maravilloso. Él se acerca a nosotros para contagiarnos su gloria, para derramar su luz sobre nuestra oscuridad. En cada sacramento, en cada Eucaristía, en cada moción del Espíritu que tenemos, por ejemplo, al realizar estos ejercicios espirituales. Este camino del corazón. Bueno, y el joven enseguida, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, hace su confesión, ¿no? Aquello que tenía pensado, que había hecho en su examen de conciencia, lo hace. Pero el padre dijo a los sirvientes, traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, porque estaba desnudo. Como Adán y Eva estaban desnudos después del pecado, este joven venía descubierto, ¿no? Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. El anillo que usan los matrimonios se llama alianza. El padre establece una nueva alianza con este hijo. Y sandalias en los pies, porque los descalzos eran los esclavos, ¿no? Las personas libres, los señores, los dueños de casa iban calzados. Entonces le devuelve esa dignidad de hijo, le devuelve el padre en cada abrazo, en cada confesión, en cada Eucaristía, nos devuelve nuestra dignidad de hijos de Dios, nuestra dignidad de señores, ¿no? Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado, y comenzó la fiesta. Siempre, siempre hay fiesta cuando nosotros nos acercamos al Padre en cada uno de los sacramentos, cuando comulgamos, incluso cuando nos dejamos broncear por la presencia de Jesús Eucarístico en cada uno de las adoraciones eucarísticas que realizamos. Bueno, y entonces, ahora quisiera compartir con ustedes, para ir terminando, algo sobre los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola que nos pueden ayudar en nuestro camino del corazón. Después de escuchar este pequeño video, ustedes se van al paso número 2, está la entrada bíblica, la entrada de la espiritualidad, la entrada de la palabra del Papa. Ustedes van a ir eligiendo algunas, no todas, no hay que leer todo, algunas de esas entradas, una por día,
para hacer nuestra meditación, hacer la carta a Jesús, un pequeño examen de la oración. Y después, el día que no tenemos nada para orar, que son solo 5 entradas, hacer volver a pensar, volver a reflexionar sobre alguno de los textos, ¿no? Y por último, hacer la pausa ignaciana el día domingo, que podemos tomarnos la Eucaristía dominical en la parroquia, sábado a la tarde o domingo, parroquia o capilla. Y si no podemos ir, podemos verla por internet en alguna celebración. Y entonces tomar esa pausa ignaciana antes de ver el nuevo video y comenzar el nuevo paso. Pero a tu ritmo. Si vos no pudiste terminar el primer paso, hacé tranquilo, hacé tranquila la lectura, que lo importante es sacar fruto de esto. No es terminar todo para cumplimentar una serie de lecturas, sino ir sacando fruto encontrándome con el Señor. Los ejercicios ignacianos, el camino del corazón, como venimos reflexionando en estos días, apuntan a buscar y hallar la voluntad de Dios para poder seguirla. O en otras palabras, ordenar la vida según el querer de Dios. Y para eso tenemos que estar atentos a los movimientos interiores que nos vaya despertando estos días de ejercicios, sobre todo durante el espacio de la oración. Dentro de la espiritualidad ignaciana sobresale lo que San Ignacio llamó discernimiento de espíritus. Experimentó en su propia vida que conforme a lo que él hacía, meditaba o pensaba, se generaban como 2 grandes movimientos en su interior. Él lo llamó la consolación y la desolación. Cuando hablamos de consolación, son momentos en los que nos sentimos iluminados, contentos, llenos de certeza, llenos de alegrías. En cambio, cuando estamos desolados, son momentos en los que nos sentimos inmersos en la oscuridad. Consolar, a mí me gusta decir, es estar con el que se está solo, pero también consolar es que haya sol, con todo lo que implica. Y desolar, ¿no?, es que haya sombra, que haya oscuridad, no hay sol. Si bien esa no es la etimología, me gusta pensar así como para poder aplicar esto en mi vida espiritual sacerdotal. No sé, cuando rezo, cuando estoy contento, iluminado, lleno de vida, o cuando me encuentro mal, angustiado, ansioso y lleno de miedo, pero por ahí sin fundamentos, ¿no?, porque nos sentimos alejados de Dios y tristes. Consolación y desolación. Cuando estamos consolados, sentimos a Dios cerca, que nos va produciendo un gran movimiento de amor a Dios y a todos. Y va creciendo en nosotros el deseo de encarnar el Evangelio. Se fortifica la fe y sentimos un entusiasmo profundo que nos anima a enfrentar todo. La desolación es todo lo contrario a la consolación. Perdemos certeza, nos sentimos turbados y hasta miedosos. Nos falta el entusiasmo y la comunidad con los demás se hace cada vez más difícil. Nos sentimos sin paz y que no hay salida. En el caso de los ejercitantes, cuando aparece la tentación, suele aparecer la sensación de que los ejercicios no tienen nada que ver con la vida cotidiana. Por eso cuando terminamos de hacer la oración, es bueno que podamos tomarnos unos minutos y anotar lo que vamos sintiendo y lo que nos pasa por dentro. Si estuvimos consolados, como con luz, como con gusto en la oración, o desolados, que hoy la oración se nos hizo muy ríspida, muy desértica, ¿no?, como una oración seca. ¿Ven? Anotarlo en esa carta a Jesús, que es como ir tomando el pulso a cómo van nuestros ejercicios espirituales en la vida cotidiana. En esta semana del Camino del Corazón, los invitamos a poner nuestra mirada en la misericordia de Dios. Después de habernos dejado mirar por Dios, su amor nos genera confianza para poder confiarle nuevamente nuestras vidas y mostrarnos disponibles e indiferentes para que Él haga su obrar en nosotros. Hoy damos un paso más y nos adentramos en su misericordia. Lo que nos separa del querer de Dios es el pecado, pero para reconocer nuestros pecados, primero necesitamos experimentar la misericordia de Dios. El Padre que nos ama intensamente tiene entrañas de misericordia y nos sale al encuentro. En esta semana vamos a intentar asombrarnos de la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Como dice Ignacio, desde este lugar de profundo amor de Dios nos adentramos para reconocer nuestro pecado, de modo que ganemos libertad para seguir la voluntad de Dios. Dice Martín Descalzo: hay almas que viven hurgueteando en el excremento de su pasado con el palito de la memoria. Nosotros nos abrimos al reconocimiento del pecado, pero desde la misericordia de Dios. Su mirada y su perdón nos impulsan a salir hacia adelante y a no quedarnos en lo que no nos salió o en donde fallamos. ¿Qué imágenes nos pueden ayudar para llevar a la oración? Bueno, esta parábola de
del Hijo Pródigo que acabamos de leer, el Padre Misericordioso, Juan 15 del 11 al 32, la parábola de la oveja perdida, que es la primera parte del capítulo 15 de Lucas, yo dije Juan, perdón, de Lucas. En realidad todo el capítulo 15 de Lucas es un capítulo de la misericordia en distintas parábolas, así que podemos tomarlo como para meditar. Estaría muy interesante que podamos hacerlo en algún momento, aparte de esas 5 entradas que tenemos, porque acuérdense que no hay que leer todo, simplemente ir tomando, ir saboreando, realizar la composición del lugar a fin de que podamos con alegría y con gozo continuar nuestro camino del corazón. Bueno, algo muy importante para esta semana podría ser a lo mejor que puedas confesarte, a lo mejor preparar después de esta oración, después de toda esta semana, ir preparando en cada una de las oraciones, al descubrir la misericordia de Dios en nuestra vida, un examen de conciencia y confesarte con el cura, con el párroco, con el vicario, ahí en la parroquia, en la capilla, en el santuario, ahí en el convento, donde estés, para preparar el corazón, primero para hacer experiencia de la misericordia de Dios, gustar su amor misericordioso. Y después, bueno, para quitar cualquier obstáculo que el mal espíritu quiera estar poniéndonos, de tristeza, de angustia, de desolación, cualquier obstáculo que pueda hacer para nosotros también un camino, digamos, de oscuridad, de desolación, ¿no? Que sea el Señor el que obre en cada uno de nosotros. Bueno, así damos por terminado este segundo paso. Algún avisito parroquial de ámbito espiritual: si tenés algún acompañante espiritual, aprovechá para ir charlando lo que vaya emocionando el Señor en la semana que pasó o lo que te va a emocionar en esta semana. Y recordar que no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar las cosas internamente, ¿no? Por eso, utilizar la entrada del día en cada una de nuestras oraciones para rezar, así como una especie de ficha de oración. También se puede rezar con el Evangelio del día y recordemos hacer el examen de oración, anotar en el cuadernito de apuntes espirituales para charlar con el acompañante. Y el que necesite, nuevamente, acercarse al sacramento de la reconciliación, que es muy sanante, y podemos entonces de modo práctico poder disfrutar y hacer experiencia del amor de Dios, de aquello que intelectualmente hemos contemplado en la vida de oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe ruega por nosotros. San José bendito, ruega por nosotros. Que el Señor bendiga tu camino del corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga.